Todos ustedes. Les hablamos desde otra cápsula Infármate, que en el día de hoy nos acompaña una invitada que en lo personal es una de las doctoras y maestras que más me ha ayudado durante la carrera, y creo que ha ayudado a bastantes personas en la carrera de farmacia. Entonces pasaré a que leamos un poquito su semblanza y ya se introduzca con nosotros. Bueno, la doctora Vergara es licenciada en farmacia por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde implementó un método para cuantificar vectores adenovirales con potencial para terapia génica por HPLC. Los estudios de maestría y doctorado los realizó en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, IBT UNAM, con un proyecto sobre la caracterización bioquímica del veneno de serpiente Micrurus fulvius y el radiomarcaje de su toxina más letal para pruebas preclínicas. Durante el posgrado hizo una estancia en el Viper Institute de la Universidad de Arizona y participó en un proyecto de colaboración con el IBT UNAM sobre la farmacocinética de M. fulvius y su neutralización con el antiveneno correspondiente en borregos. En 2014, hizo una estancia de investigación en el Institute for Molecular Bioscience de la University of Queensland en Australia, donde trabajó con la extracción, purificación y evaluación de péptidos del veneno de caracoles marinos con actividad farmacológica. Después de obtener el grado de doctor en ciencias en el 2015, hizo 2 estancias postdoctorales, la primera en el Laboratorio de Física Médica del Instituto Nacional de Cancerología, con proyectos relacionados al radiomarcaje y evaluación de anticuerpos monoclonales y nanopartículas, con aplicación en distintos tipos de cáncer. La segunda en el Laboratorio de Biotecnología Farmacéutica de la Facultad de Farmacia UAM, con un proyecto enfocado a la evaluación preclínica de 2 vectores adenovirales con potencial terapéutico. Como docente, ha impartido clases de farmacocinética y farmacodinamia de péptidos y proteínas, antisueros y fagoterápicos y medicamentos biotecnológicos y bioquímica para alumnos de licenciatura y posgrado. Ha participado en distintos foros a nivel nacional e internacional y miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1. Y actualmente trabaja en distintos proyectos como la búsqueda de moléculas con actividad farmacológica de venenos. Doctora, bienvenida, ¿cómo se encuentra? Hola chicos, muy bien, buenos días a todos, gracias por la invitación, gracias por haberme considerado para esta cápsula. Es un gusto compartir con los estudiantes, con ustedes particularmente, pues lo que he venido haciendo y la investigación que estamos realizando en la UTLAB. Entonces, bueno, no sé si gusten que empiece con algunas diapositivas que preparé. Sí, por favor, doctora. Justo el tema de hoy pues se liga mucho a lo que usted está investigando hoy en día. Entonces, si pudiera empezar, estaría excelente. Ok, muchas gracias. Bueno, pues mi tema de investigación y en lo que me estuve dedicando durante la maestría y el doctorado, pues todo fue relacionado al veneno de diferentes animales, específicamente alacranes y la serpiente Micrurus fulvius, que ya mencionaron ustedes, es una serpiente coralillo. Pero bueno, me gustaría primero platicarles y que la gente supiera qué son los venenos. Hay muchos animales venenosos, nuestro planeta tiene una fauna muy diversa, entonces encontramos animales venenosos tanto terrestres como marinos. Y entonces estos animales tienen los venenos con 2 objetivos. Uno puede ser para defenderse de un predador, y entonces lo utilizan como un veneno que paraliza al predador o que incluso lo puede matar. O la otra es que el veneno tiene la finalidad de digerir a la presa, también, aparte de paralizarla, de digerirla, como en el caso de las serpientes. Entonces, los venenos son mezclas, no es una sola molécula, un solo componente, son mezclas de moléculas que tienen diferente naturaleza química y actividades farmacológicas.
Bueno, entre ellas tenemos péptidos, tenemos proteínas con actividad enzimática, algunas de ellas, por ejemplo, son fosfolipasas, otras son serinoproteasas, metaloproteasas. Entonces, muchas de ellas se dedican a degradar los tejidos de las presas. También contienen algunas sales, algunos nucleótidos y otras moléculas que no conocemos, que no se han caracterizado muy bien. Entonces, la diversidad de venenos que existe y la cantidad de componentes que pueden llegar a tener hace de ellos, pues, un estudio muy interesante porque además se ha encontrado que muchos de ellos pueden aplicarse de manera terapéutica. Entonces, bueno, aquí en esta slide que les puse, en realidad son poquitas slides, nada más quería mostrarles pues esta diversidad de componentes que puede haber en un veneno. Por ejemplo, en un veneno de una serpiente cascabel podemos encontrar proteínas muy chiquitas, pequeñas, de alrededor de 5 a 10 kilodaltones, que muchas de ellas son neurotóxicas, actúan así a nivel del sistema nervioso o central o periférico. Tenemos también algunas moléculas pequeñitas como glucósidos, les decía algunas sales, aminas. Podemos tener péptidos que ya son, pues, no son proteínas propiamente, pero sí tienen una secuencia de aminoácidos que le van a dar especificidad por algún receptor, alguna célula, algún tejido. Y tenemos también las más grandes, que ya son proteínas complejas de arriba de 30 kilodaltones, 50 kilodaltones. Y bueno, estas son las que principalmente van a tener esa actividad de enzima. Entonces, pues son las proteínas que ayudan a la serpiente a digerir a la presa. Y bueno, como les comentaba, estos venenos pues se estudian desde dos puntos de vista. Uno, pues es cómo logramos neutralizarlos, contrarrestar su efecto para que no causen la muerte en una persona que ha sido mordida o que ha sido picada, porque hay algunos de estos venenos que son muy potentes, del orden de microgramos, nanogramos, pueden matar a una persona. Entonces, bueno, esa es una parte de la investigación que se hace, es realizar la búsqueda de antivenenos que sean efectivos para neutralizar a estos venenos. Y la otra parte que ahora ha tomado mucho auge últimamente, pues es estos componentes que tienen los venenos, cómo los podemos aplicar para tratar o curar alguna enfermedad. Esto no es nuevo, es algo que ya se conoce empíricamente desde la antigüedad, desde hace muchísimos años la gente lo utiliza en la medicina tradicional. Algunas cosas, bueno, no saben cómo funcionan, pero las utilizan y ven que hay resultados. Otras son simplemente la creencia de que va a ayudarlos a curarse. Entonces, se ha utilizado el veneno de abeja, por ejemplo, para curar el daño en las articulaciones, el dolor, la inflamación. Es algo muy conocido. Los alacranes, por ejemplo, en muchos lugares se utiliza su veneno, incluso el animal completo. En México es bien conocido que en algunas comunidades indígenas la gente captura serpientes tipo cascabel y utiliza la carne o utiliza la piel para tratar el cáncer o para tratar algunas otras enfermedades, pero principalmente cáncer. Entonces, partiendo de esto, nosotros, pues, la comunidad científica ha tenido la curiosidad de saber si realmente tienen algún efecto o es nada más la creencia de las personas. Y entonces se ha hecho mucha investigación con respecto a esto. Hay algunos medicamentos que se han, pues su precursor o la molécula a partir de la cual se desarrollaron se han encontrado en los venenos de animales. Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, uno muy famoso que es el captopril, que es una molécula para tratar la hipertensión arterial. Y esa, bueno, su precursor se encontró en una serpiente que se llama Botros yararaca. Principalmente en Brasil está esta serpiente, aunque se distribuye en otras partes de América Latina. Otro muy famoso, pues, es el ciconotide o Prialt, que es un fármaco para tratar el dolor.
es muy potente, mucho más potente que la morfina, y este se encontró a partir del veneno del caracol Conus magus. Uno también que se descubrió a partir del monstruo de Gila, el exenatide, que es un fármaco que se utiliza para tratar la diabetes. Y tenemos otros venenos de los cuales se han encontrado anticoagulantes, antiagregadores plaquetarios, se han encontrado procoagulantes, y bueno, tienen muchísimo potencial estos venenos debido a la diversidad de sus componentes. Algunos de los problemas a los que nos hemos enfrentado es que no son tan específicos. Entonces, lo que se hace muchas veces es tomar las moléculas o las toxinas de los venenos y son como un molde a partir del cual vamos a diseñar un medicamento más específico, haciéndole modificaciones. Entonces, bueno, es así como nosotros en la UTLAB estamos con una línea de investigación a partir de un veneno de una serpiente que se llama Crotalus polistictus, en el cual algunos de ustedes han estado participando, porque tiene unas toxinas que se llaman desintegrinas, y curiosamente las desintegrinas ayudan a evitar que las células del cáncer migren y puedan formar metástasis. Entonces, pues son unas proteínas muy interesantes. Estamos hace más o menos un año con esta investigación, tenemos poquito, pero hemos tenido avances importantes. Entonces, pues espero más adelante poderles ya dar una plática más completa de la investigación que estamos haciendo ahora, y que bueno, se ha tenido que frenar un poquito por esta cuestión de la pandemia. La otra parte que les decía es la parte de los antivenenos. Y esta parte de los antivenenos, pues yo la estuve trabajando durante mi maestría y durante el doctorado. Y bueno, fue muy interesante porque yo como farmacéutica lo que quería era estar involucrada en el estudio de moléculas, pero más bien de tipo biotecnológico. Y los antivenenos, pues son moléculas que se utilizan para curar el envenenamiento y que tienen, pues no exactamente un origen biotecnológico, pero sí algunas de estas herramientas. Y entonces les quiero como platicar brevemente, no sé si me sigo o quieren que hagamos una pausa. No sé si tengan algunas preguntas. No, puede continuar, doctora, sin problema. Bueno, muy bien. Sí, porque de aquí de los antivenenos, pues voy a explicar un poco cómo se hacen y pasar al otro tema del que les quería platicar y que es un tema, pues, de actualidad. Entonces, me gustaría que observaran bien este diagrama para que pudieran, pues, darse cuenta de cómo es que se elabora un antiveneno. En realidad, un antiveneno lo que contiene son fragmentos de anticuerpos. Esos anticuerpos lo que van a hacer es atrapar a las toxinas, unirse a ellas y las van a neutralizar, van a evitar que lleguen a su sitio blanco, que es una célula, un receptor. Entonces le impiden que pueda llegar o le impiden que pueda unirse a ese receptor. Pero ¿cómo se obtienen esos antivenenos? Lo que se hace es en animales grandes, de talla grande me refiero, que pueden ser borregos, que pueden ser caballos. En países árabes, por ejemplo, utilizan camellos. En estos animales se les inyectan dosis repetidas en varias semanas, dosis bajitas de un veneno. Ajá. Es decir, si yo quisiera, por ejemplo, encontrar o más bien elaborar un antiveneno contra una serpiente cascabel, lo que tendría que hacer es, de manera subdérmica en este caballo, inyectarle pequeñas cantidades del veneno en varias semanas, y entonces lo que esperamos pues es que el caballo vaya montando una respuesta inmune, es decir, que vaya respondiendo contra ese veneno. Ajá, el organismo del caballo lo va a reconocer como algo extraño, va a generar anticuerpos, y a eso es a lo que llamamos hiperinmunización. Le estamos dando un antígeno, que en este caso el antígeno pues es el veneno de la serpiente, y el caballo va a ir generando anticuerpos. Va a ir generando anticuerpos cada vez más específicos y cada vez más potentes para neutralizar al veneno. De tal manera
que después de varias semanas, el caballo ya va a haber generado anticuerpos muy buenos contra el veneno. Y entonces lo que se hace es un proceso que se llama plasmaferesis. La plasmaferesis es obtener la sangre del caballo, hacerle un proceso por el cual se separan las células rojas, es decir, las células eritrocitarias. Entonces, todo ese paquete de eritrocitos se le regresa al caballo para que no vaya a caer en un estado de anemia. Y lo que se obtiene, lo que queremos nosotros, en donde se encuentran los anticuerpos neutralizantes, es el plasma. Entonces, se separa el plasma, se le regresan los eritrocitos al caballo y en el plasma vamos a tener a los anticuerpos. Esos anticuerpos son los que se utilizan para hacer el antiveneno. Pero bueno, antes de que se pueda inyectar en una persona, se tienen que hacer varias pruebas. Entonces, se utilizan ratoncitos en donde se hacen pruebas de dosis efectiva media o dosis efectiva 50. A estos ratoncitos se les pone primero el veneno de la serpiente, se envenenan en un envenenamiento experimental y entonces se van a poner diferentes concentraciones del plasma de caballo para ver qué concentración es la que evita que los ratones pues mueran. Entonces los ratones realmente al final son salvados por una cierta cantidad de plasma que va a contener esos anticuerpos. También se hacen pruebas de ELISA para ver la cantidad de anticuerpos que está generando el caballo. Entonces, la diferencia entre la prueba de ELISA, que es esta plaquita que vemos acá, con respecto a la prueba que se hace en ratones, es que la prueba de ELISA nos va a decir cuántos anticuerpos está generando el caballo contra ese veneno. Pero no sabemos si todos esos anticuerpos realmente se unen al veneno y lo neutralizan o nada más lo reconocen un poquito, pero no evitan que se pegue a su sitio blanco. Por eso es que se tienen que utilizar ratones, porque no necesariamente la prueba de ELISA nos dice si son anticuerpos neutralizantes. Quizás solamente reconocen al veneno, pero no lo neutralizan. Entonces, básicamente, este es como a grandes rasgos el sistema por el cual se producen los antivenenos, al menos aquí en México. Y bueno, esto es porque el sistema inmune de una persona que ha sido mordida o que ha sido picada por un animal venenoso podría montar una respuesta y podría generar sus propios anticuerpos, pero eso tardaría entre 7 a 14 días. Entonces, pues creo que no sería viable, ¿no? Esperar, no vamos a llegar ni a los 3 días, ¿no? Si es una serpiente muy venenosa. Entonces, para evitarnos todo ese tiempo que tiene que pasar a que la persona haga sus anticuerpos, pues nosotros le facilitamos el trabajo, obtenemos los anticuerpos del caballo, se le hacen todos los tratamientos y controles de calidad, se hace la elaboración de los viales de antiveneno y, bueno, se le administran a la persona. Y esto, pues lo quiero ligar con lo siguiente, con esto, que es el tratamiento de plasma para un tema que está ahorita, pues, en todos lados, el coronavirus SARS-CoV-2, que genera la enfermedad COVID-19. Entonces, uno de los tratamientos, ustedes saben que hay muchos tratamientos farmacológicos que se están probando para, pues, encontrar de alguna manera la cura o el tratamiento adecuado para estos pacientes. Y uno de los más exitosos ha sido el tratamiento de pacientes con plasma hiperinmune. ¿Ese plasma de dónde viene? Ese plasma viene de personas que han tenido la infección, que son personas sanas, saludables, que han salido de la infección y que varios días después, pues ya retoman su vida normal y tienen un estado de salud bueno, adecuado. Entonces, se hacen pruebas para ver si estas personas generaron anticuerpos que puedan reconocer y que puedan además detener la replicación viral. Eso es importante. Y bueno, una vez que se ve que estas personas tienen una gran cantidad de anticuerpos que están sanos y que se han recuperado adecuadamente, pues son candidatos a donar sangre. En realidad donan solo el plasma porque se hace el mismo proceso que yo les mencioné anteriormente, o un proceso muy similar. Aquí es tomar la sangre del donador que ha estado expuesto al coronavirus,
de esa sangre se separa el paquete de células rojas y se le devuelven al donador y solamente nos quedamos con el plasma. Esto obviamente que tiene controles de calidad y que se hace bajo estándares que están regulados por la norma de, no me acuerdo ahorita el número de la norma, pero es la norma que regula todo esto de las donaciones sanguíneas. Y entonces se hacen paquetes de plasma que van a contener esos anticuerpos y que van a ayudar a personas que están en un estado delicado a salir de la enfermedad. Estamos haciendo algo muy similar a lo que se hace con los antivenenos. Es no esperar a que la persona genere sus propios anticuerpos contra el virus, sino más bien le estamos ayudando dando anticuerpos que otra persona más ya generó en su organismo. Y entonces, pues es una terapia que realmente ha estado funcionando bien. Por la experiencia que yo he tenido con los antivenenos, la recuperación con este tipo de terapias es muy rápida, evita muchos días de hospitalización y bueno, hay mucho más esperanza de que el paciente salga pues bien librado de esta infección. Aquí el problema que tenemos pues es que no hay tantos donadores. Muchas de las personas que ya se han recuperado del coronavirus pues no están en un estado de salud tan óptimo como para hacer donaciones. Y otras personas pues no, simplemente no están en la disponibilidad o no quieren hacerlo, no quieren donar su plasma. Entonces es como limitado este recurso. Y bueno, pues una posibilidad podría ser generar estos anticuerpos en caballos también. Es algo que pues es una idea que ya sé que están trabajando, no puedo hablarles mucho de eso porque no es mi proyecto y no estoy involucrada, pero sé que hay investigaciones ya trabajando con esto para poder generar un tratamiento que pues permita que las personas salgan mucho más rápido de este problema. Y bueno, básicamente es esto, no quiero como aburrirlos con tanta palabrería, más bien me gustaría que me preguntaran sus dudas y que fuéramos pues comentando sobre este tema y ver qué les parece. Perfecto, doctora. Ahora siento que si pudiera elaborar en esto de la inmunidad pasiva que se genera a una persona que está sufriendo por el SARS-CoV-2 y pues está teniendo una reacción muy grave. Esta inmunidad prestada, hasta se podría decir, sí. ¿Cómo los va a ayudar a fin de cuentas? ¿Cuáles son los procesos que se interfieren dentro de para que los anticuerpos generados por la persona ya recuperada ayuden a la evolución positiva del paciente con esta gravedad del COVID-19? Sí. Bueno, obviamente no es un tratamiento que se da solito, se da acompañado de, por ejemplo, antiinflamatorios, de asistencia ventilatoria, etcétera. Pero esto lo que ayudaría sería captar el virus y una vez que los anticuerpos se unen a estas espículas que hemos visto ya en muchos lugares, a estas espículas que tiene el virus para unirse a su receptor de la célula, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, entonces el anticuerpo o estos anticuerpos lo que hacen es evitar esta unión del virus con su receptor. Y entonces, si ya no hay virus uniéndose, la replicación viral pues va disminuyendo, va a ir bajando pues al mínimo, y entonces ya no va a haber replicación viral. Eso es por un lado. Si ya no tenemos replicación viral, ya estamos de gane. Por otro lado, pues hay que atender toda la respuesta inflamatoria que sabemos que se genera, esta tormenta de citocinas de la que se ha hablado que se genera pues en esta enfermedad. Eso hay que tratarlo con otro tipo de medicamentos. Y bueno, ya también aquí estaría involucrada la salud de la persona infectada, si es alguien sano o si es alguien que tiene comorbilidades, que tenga diabetes, hipertensión, cáncer, etcétera. Entonces, bueno, ya tendrá un protocolo especial. Pero de entrada, pues lo que te puedo decir es que los anticuerpos van a impedir que los virus se unan al receptor y que se generen
nuevas partículas virales. Entonces disminuimos la carga viral al mínimo. Doctora, y usted habló hace rato de que este plasma que pues se quiere pasar a otras personas que estén sufriendo de la enfermedad, a veces no se puede porque el mismo, bueno, porque la persona que está donando el plasma se encuentra, ¿cómo se dice? Se encuentra pues en un estado pues no tan saludable. Sí. ¿Cómo qué tipo a qué se refiere con no tan saludable? ¿Se refiere como a otras enfermedades, a que no quedó pues tan sano después de esta misma enfermedad? ¿O me podría explicar un poco a qué se refiere con no está tan sano? Sí, claro. En realidad hay varias cosas que pueden influir. Una, pues, se tiene que apegar a los requisitos que pide la norma de donación de sangre. Entonces, es decir, que no tenga otras enfermedades asociadas que pueden ser de transmisión. Por ejemplo, hepatitis, VIH, ¿qué otra? Bueno, ahorita son como las que se me vienen a la mente, ¿no? Estos virus que también se pueden transmitir vía sanguínea. Entonces se hacen pruebas de que no tengan estas otro tipo de enfermedades asociadas. La otra es, me refiero a que no esté tan saludable, se ha visto o lo han reportado médicos y bueno, ya hay artículos donde se reporta que hay secuelas importantes en algunas personas. Entonces, por ejemplo, hay quienes se han recuperado, pero tienen mucha debilidad. Tienen debilidad muscular, incluso todavía problemas para respirar, 1 hasta 2 meses después de la aparente recuperación de la infección. Entonces, estas personas que tienen tanta debilidad o que bajaron demasiado de peso, que no están en un peso ideal para donar sangre, que tienen otras enfermedades asociadas, o que tienen incluso algún síntoma neurológico asociado al COVID, pues ellos no serían candidatos a donar, porque estaríamos afectando más su salud. Entonces, realmente se requiere que los donadores, pues, no tengan otras enfermedades, que cumplan con el peso, que tengan el número, pues, de células adecuadas en su torrente sanguíneo para no afectarles más la salud. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Sí, es que sí he donado sangre, pero nunca plasma, entonces tampoco me tenía como esa idea, pero pues prácticamente esos requisitos son los que te piden para donar sangre. Y son los exámenes que te hacen, bueno, que primero pasas por un filtro y te dicen sí puedes o no puedes. Sí, y además, bueno, algo que se me olvidó mencionar, pero que es importante, tienen que tener una prueba de que ya son negativos para el coronavirus, o sea, que ya no está apareciendo partículas virales en su sistema sanguíneo. Entonces, si esa prueba ya es negativa, también pueden donar. Si la prueba es positiva, no es posible que hagan la donación, porque estarían afectando también a la persona que va a recibir esa donación y a las personas que estén manejando un plasma pues infectado, entonces no sería posible. Doctora, ¿y nos podría contar un poco de cómo se obtiene el plasma mismo o cómo es que se extrae de la misma persona? Sí, yo no he estado tan involucrada digamos, en la clínica o en hospital para saber exactamente los pasos. Sé que ya son máquinas automatizadas, entonces por un lado están obteniendo la sangre, así como cuando vas a donar sangre te ponen la aguja, la manguerita, pero en lugar de ir a una bolsita va directo a estas máquinas que hacen la separación de células rojas y pues de todo lo que es el plasma, ¿no? Entonces son sistemas ya bastante automatizados y que tienen importantes controles de calidad en cuanto a la contaminación. Entonces, casi todo ya pasa por sistemas estériles, no tiene que tener contacto con el exterior. Ajá. Y bueno, se utilizan obviamente anticoagulantes para evitar
que haya coagulación en este proceso y se formen trombos o alguna otra cosa. Pero realmente no podría decir más allá, más detalles, porque pues he estado presente en esta plasmaferesis con caballos para lo de los antivenenos, pero no en la clínica con lo que están haciendo ahorita con los pacientes. Doctora, ¿y cree que todas las personas que sufren COVID-19 de manera muy severa deberían usar este tratamiento? Yo pienso que ayudaría muchísimo. Definitivamente es uno de los tratamientos que, pues, no es nada mágico, absolutamente nada mágico y no hay nada escondido detrás. Son anticuerpos. Y ustedes saben que la mejor defensa que nosotros tenemos para cualquier infección, pues son nuestros anticuerpos, ¿no? Ya la defensa más especializada. Tenemos muchas otras, pero los anticuerpos, pues son de las cosas más especializadas y potentes. Entonces, yo pienso que ayudaría bastante y se ha visto, ya está reportado que sí ha ayudado a que superen la infección o que salgan de un estado tan grave con este tratamiento. Y como lo mencionaba, no es que solamente den la plasmaferesis, sino también, dependiendo de la persona, pues tiene que seguir con sus otros tratamientos para cualquier otra enfermedad asociada que tenga. Entonces, sí es una de las terapias más prometedoras, pero no es la que va a solucionar todo. Definitivamente se tiene que ir acompañando de antivirales, de antiinflamatorios, y entonces por eso pues es que se sigue haciendo mucha investigación de cuál es la combinación farmacológica adecuada para tratar pues a los diferentes tipos de pacientes que tenemos. Algo para agregar, doctora, es la norma oficial mexicana 253, que como mencionaba usted, la hepatitis B, C, el VIH, y de igual manera el treponema pallidum para la sífilis, que son esos parámetros que buscan para descartar personas. Sí, muchas gracias. Yo no me aprendo regularmente las fechas ni los nombres, entonces para no decir mentiras, mejor les digo, no me acuerdo el número de la norma, sé que está ahí, pero muchas gracias, Isaac. Doctora, y otra pregunta, ahorita nos está pintando como muy bonita esta terapia. Quisiera saber también qué tipo de riesgos tienen tanto, no sé, el donador como el paciente que va a recibir el plasma. Porque yo pensando, o sea, así hipotéticamente que no sé nada de inmunología, si me quitan mis anticuerpos y me vuelvo a encontrar con el virus, pues ¿qué tengo yo para defenderme, no? O sea, ¿nos podría explicar más o menos como este tipo de riesgos? Esa es muy buena pregunta, porque sí, no son terapias que vayan con cero riesgos. Por supuesto que conllevan un riesgo y bueno, mucha gente está como temerosa porque hace 40, 50 años había gente que moría no por la aplicación de la seroterapia, sino moría por toxinas o por reacciones inmunológicas contra estos anticuerpos, que no son tus anticuerpos al final. Entonces, eso ya se ha mejorado bastante. Y bueno, lo que se está buscando para empezar es que sean del mismo tipo de sangre el donador que el receptor, para evitar reacciones de tipo anafiláctico. La otra cuestión es que puede haber con riesgos por contaminación, cosas que no hayan sido detectadas adecuadamente y que sí te puedas infectar. Que no hayan detectado, por ejemplo, a algún donador con hepatitis o alguna cosa así. Esos riesgos son mínimos, pero existen. Y otro riesgo sería, pues, que fueras una persona que sí fuera hipersensible a este tipo de terapia con anticuerpos, y que puedas tener alguna respuesta no esperada, ¿no? Alguna respuesta de tipo anafiláctico. Esos serían como los riesgos para el aceptor. En realidad es mucho más el beneficio que los riesgos que puede estar teniendo. Sobre todo por los controles que les decía que ahora ya se tienen con estas normas y que, bueno, tratan de asegurar al máximo posible, pues que los riesgos son mínimos. La otra cuestión con el donador
el donador va a estar generando anticuerpos si es una persona saludable. De ahí la importancia de, pues que yo les mencionaba, que sea alguien que está en su peso adecuado, en una edad de preferencia que sea una persona joven. Joven me estoy refiriendo, tiene que ser mayor de edad, entonces entre 18 y 40 años sería una persona, un muy buen candidato. Y que esté en muy buen estado de salud. ¿Por qué? Porque una persona en buen estado de salud va a estar generando anticuerpos constantemente. Entonces, los anticuerpos que done en el día que le toque hacer la donación, no quiere decir que ya se va a quedar sin anticuerpos por siempre, sino al siguiente día y toda la siguiente semana va a estar generando más y más anticuerpos. Ajá, entonces no va a tener algún problema en el caso de que se volviera a enfrentar a una infección de COVID. Hay toda una cuestión ahorita también de que no se sabe cuánto tiempo dura la inmunidad. Salió un estudio hace poco que decía que solamente 2 meses. En 2 meses se siguen generando los anticuerpos y luego ya como que se pierde la memoria inmunológica. Pero esto está en duda porque son muy poquitos los casos que se han estudiado, entonces se requiere un estudio más robusto para poder asegurar esto. Ajá. Pero de entrada y con lo que conocemos para otros virus y con lo que conocemos para bacterias y otro tipo de agentes que para los que montamos una respuesta inmune, pues se sabe que nosotros vamos a estar generando anticuerpos constantemente mientras estamos todavía recientes a esa infección. Después se va a quedar la memoria inmunológica y se va a disminuir, se van a quedar solamente algunas células de memoria que quedan guardadas y ya. Pero no es que pierdas todos tus anticuerpos. Van a disminuir en ese día que hagas la donación, pero se quedan todas las células de memoria que pueden generar nuevos anticuerpos. Entonces, ahí lo recomendable pues es que esta persona que va a ser el donador tenga una alimentación muy buena antes y después de la donación para que pueda recuperarse, porque pues al final sí estás haciendo una extracción de su sangre, le estás quitando moléculas, proteínas, entonces va a tener que recuperarse de eso, pero con una muy buena alimentación y descanso no habría mayor problema. Doctora, ¿y qué tanto tiempo después, o bueno, no sé, sí, me refiero a días, o depende, bueno, no sé, cuándo una persona recuperada de COVID puede donar este plasma? Bueno, sí, ahí va a depender de cada país y de sus normas. Aquí en México lo que sé es que están pidiendo al menos 15 días después de que se recuperó y que ya la prueba salió negativa, la segunda prueba de COVID. Entonces, ¿por qué? Porque puede ser incluso a los 10 días, más o menos entre 7 y 10 días de que ya te recuperaste y estás generando anticuerpos, vas a empezar a generar los mejores anticuerpos, los más especializados. Entonces, en los primeros 15 días, después de haberte recuperado, es una muy buena etapa para hacer la donación. Ajá, entonces, va a depender también, pues como les decía, de la salud de la persona, que ya esté bien recuperada, pero sí tienen que pasar por lo menos entre 7 y 15 días para que pueda donar este plasma y que ya su prueba haya salido negativa. Doctora, y hablando sobre pues, las vacunas que se están creando o investigando, ¿considera que este método pueda relacionarse o usarse para la elaboración de estas? Sí, es algo parecido, algo similar. Con la vacuna lo que se está haciendo, pues es, ahorita las vacunas más relevantes o las que están teniendo mejor aceptación son las de proteínas recombinantes. Entonces, lo que están haciendo, pues es esta proteína S que está en la superficie del virus, hacerla recombinante, y entonces esta proteína recombinante ponerla pues para que como antígeno para generar la respuesta inmune. Y entonces, lo que ya han probado en pruebas preclínicas es que sí es capaz de generar una respuesta inmunológica y se producen los anticuerpos. Esto en modelos animales. La otra es poner directamente el RNA mensajero
de la proteína S y ya directamente en la persona se va a hacer la traducción de ese RNA mensajero y se genera la proteína. Y entonces también se generan los anticuerpos. Entonces, tiene mucho que ver. Es una plataforma similar. Nada más que ahí pues es directamente en una persona, ¿no? La vacuna ya es una persona sana, en una persona que solamente le estamos dando una parte del virus y que además es en una dosis baja, solamente para alertar al sistema inmune. En el otro caso de la donación de plasma, pues es una persona que tuvo toda la infección y que montó toda la respuesta inmunológica contra esa infección. Por eso les decía que se parece mucho a los antivenenos, porque en los antivenenos, en lugar de una infección, lo que les damos pues es un veneno a los caballos. Les inyectamos un veneno y montan toda esta respuesta inmunológica y después obtenemos esos anticuerpos para neutralizar los venenos en otra persona. Aquí, pues el antígeno es el virus que la persona haya captado de una forma natural y que generó toda esta respuesta y estos anticuerpos. Y entonces estos anticuerpos ahora los utilizamos como terapia pasiva en otra persona. Entonces la vacuna es la misma historia, nada más que un antígeno, un solo pedacito del virus que es nada más la proteína S, básicamente es la más inmunogénica y es solamente para alertar. Y sí, cuando ya te encuentres con el virus, poder generar una respuesta muy importante en menor tiempo. Entonces sí, van relacionadas y con respecto a la vacuna también, yo empiezo a ver esto muy positivo porque ya hay al menos dos compañías que están mostrando pruebas muy prometedoras. Entonces yo creo que la vacuna va a estar en el mundo a finales de este año. Y en México yo creo que a lo mejor febrero o marzo del próximo año, muy probablemente. Doctora, y se ha leído mucho acerca de diferentes cepas del virus. ¿Este implante del plasma abarca todas estas cepas o afecta en su eficacia de alguna forma? Esa también es una pregunta muy interesante, Carla. Sí, ya se han identificado algunas cepas diferentes de coronavirus. Sin embargo, esta terapia es muy buena precisamente porque se basa también en el principio de la reacción cruzada. Entonces, la reacción cruzada quiere decir que los anticuerpos pueden reconocer a varios antígenos, aunque ese antígeno no sea el 100% igual al antígeno con el cual fueron creados, pero lo pueden reconocer, tienen cierta respuesta. Entonces, a esto se le llama la reacción cruzada, este reconocimiento, aunque sea una cepa diferente. Ahora, esta reacción cruzada puede ser que tenga la misma efectividad o puede ser que tenga una efectividad un poco menor, pero definitivamente, pues, se ha visto que sí funciona. Tendría que ser un virus completamente distinto para que los anticuerpos ya no hicieran nada. Entonces, con varias cepas del coronavirus va a funcionar y no afectaría. Además de que se ha visto que las mutaciones realmente de este coronavirus no hacen diferente su mecanismo de infección. El mecanismo de infección se sigue manteniendo, que es la unión a este receptor de la ACE2, y entonces los anticuerpos, pues se espera que impidan esa unión a ese receptor. Así es que yo no esperaría que hubiera gran cambio con las diferentes cepas de virus. Esta terapia me parece que va a funcionar bien, independientemente de que haya mutado o cambiado un poco. Perfecto, doctora. Ahora llegamos a la parte final en la que, pues sí, se sabe que el tratamiento con plasma es todavía experimental y se usa, sí, en distintas cosas. Y como mencionaba usted, llega a ser difícil la captación del mismo plasma para, pues, usarlo, ¿no? Y algo que quisiera que nos comentara, no sé, justo en la mañana de hoy me levanté con una
una plática de la FIP en la Ajá. que estaban comentando, ¿no? Cómo varias personas explotaban a la comunidad económicamente vendiendo tratamientos tanto preventivos como paliativos aún no aprobados y ni siquiera con información detrás de, como anteriormente hablamos del dióxido de cloro, que ya finalmente creo COFEPRIS o la Secretaría de Salud ya sacó un comunicado de que no hay información que respalde el uso de este compuesto para el tratamiento preventivo. Entonces, ¿qué podría decir de estas personas que, como mencionaba la FIP, los categoriza como criminales hasta eso por atentar a las personas que igual y no saben bien, igual es la preocupación más que nada. Sí, Entonces, ¿qué nos podría decir de esto como pregunta final? sí, gracias, Isaac. Pues precisamente ahí es donde creo que los farmacéuticos tenemos una labor muy, muy, muy importante. Muy importante de brindar información a la comunidad, precisamente como estas cápsulas, programas, charlas que se están haciendo, sirven para informar a las personas y evitar que caigan en este tipo de, algunas son charlatanerías, otros son, pues sí, estafadores, y muchos otros son simplemente personas que lo hacen de buena fe. He leído en redes sociales y en otras páginas remedios caseros que pues juran que van a ayudar y que van a curar la enfermedad. Y muchas de estas realmente quisieran que lo curara y evitar ya este problema. La gente necesita algo en que creer y necesita que le digan o tener una seguridad de que si se enferman van a tener una oportunidad de tratamiento y entonces pues es muy fácil que puedan creer o que puedan caer en alguno de estos, pues de estos tratamientos no aprobados. Ajá. Yo creo que ahí los farmacéuticos tenemos la obligación de informar y no solamente de informar lo que sale con respecto a nuevos medicamentos, sino de informar cuáles son los pasos o el proceso que tiene que seguir una investigación o un tratamiento para que pueda ya llegar a las personas. ¿Cuál es el proceso que pasó, por ejemplo, para una aspirina y que ahora la aspirina es de uso prácticamente universal? Ajá, todas esas pruebas en donde se ve que no haya toxicidad, cuál es la dosis adecuada, que realmente tenga un efecto benéfico mucho más que los efectos tóxicos que pudiera tener. Y entonces a la gente yo simplemente les digo que automedicarse o tomar cualquier recomendación de un fármaco o de un remedio, pues puede llevarnos a consecuencias muy graves. Puede afectar diferentes órganos, porque si no se ha estudiado la toxicidad, no sabemos cómo puede afectar sobre todo a los órganos metabolizadores como son el hígado y los riñones, entre otros. Entonces, automedicarse nos puede llevar a consecuencias muy graves. Así es que siempre acercarse a un profesional de la salud, acercarse a un farmacéutico, a un médico especialista, para pedir orientación y pues ver las cosas de una manera más objetiva. No tenemos que saberlo todo, entonces siempre hay que acercarnos a quien lo sabe y preguntar para evitar dañar nuestra salud más. Y bueno, yo a ustedes les agradezco mucho esta invitación y los felicito por esta iniciativa, porque están ayudando a eso, a informar a la gente y a evitar que pues ellos estén tomando o que estén creyendo en cualquier tratamiento que a veces pues son personas que están buscando sacar provecho de este problema. Y pues muchas gracias, chicos, a todos. Yo creo que van a hacer un muy buen papel una vez que se hayan graduado, muy buen papel como farmacéuticos, y los felicito por este tipo de iniciativas. Doctora, ya para despedirnos, ¿le podría decir a la gente, o sea, o animarla a que apoyen este tratamiento, o sea, que donen, pues no lo sé?
Sí, sí, de hecho ya se han lanzado convocatorias para las personas que se han recuperado y que tengan la voluntad de donar su plasma, que lo hagan, van a ayudar definitivamente a que alguien que está grave y que podía perder la vida, pues que salga y que tenga una esperanza de vivir. Entonces, si están en buen estado de salud, no es un tratamiento o no es un procedimiento más bien peligroso, realmente se tiene muy bien controladas las condiciones, es un tratamiento que le sirve mucho a alguien que esté grave y que ayudaría a las personas. Yo definitivamente, así como la donación de sangre, la donación de plaquetas, igual la donación de plasma para este problema del COVID-19, pues es un acto de buena voluntad y que van a obtener mucha satisfacción al hacerlo. Entonces, definitivamente, si pueden y si están en condiciones de salud, que lo hagan, que se acerquen a los sistemas de salud para poder hacer su donación. Que sí, como menciona, la IMSS fue de las primeras entidades que fueron ya pues capacitadas y pues pueden realizar este tipo de extracciones sí. Y procedimientos. Así es. Y antes de irnos, les recordamos que tenemos nuestro buzón de dudas sobre medicamentos Infármate, en el que pueden preguntar y nosotros les resolveremos cualquier duda relacionada a medicamentos y o dispositivos médicos que estos involucren. Y después de este comercial, le agradecemos, doctora. Muchas gracias por platicarnos y darnos un poquito de su tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación. Que tengan un excelente fin de semana. Igualmente, doctora. Hasta Gracias, luego. doctora. Hasta luego. Doctora. Bye. Ay, no lo corté bien. Lo voy a tener que editar, maldita sea. ¡Ah! Ya. Oigan, duda. ¿Qué dijo la doctora?